Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. En otra ocasión, llamó Jesús a la gente y les dijo: escuchad y entended de todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 22 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Después del paréntesis que hemos hecho los últimos 5 domingos, leyendo el capítulo 6 de Juan sobre el pan de vida, volvemos hoy a leer el evangelista del año, que es San Marcos. La primera lectura de este domingo es del libro del Deuteronomio. Moisés recomienda a su pueblo, antes de concluir la peregrinación por el desierto y entrar a la tierra prometida, que recuerden la alianza que sellaron con Yahvé al salir de Egipto y que cumplan sus mandamientos. Mandamientos que son sabiduría, y todos los que vean al pueblo de Israel deben decir: esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Moisés dice que deberían estar orgullosos de estos mandamientos que les ha dado Dios. Ninguna otra nación puede decir como Israel que su Dios es tan cercano como el Señor Dios lo es de Israel. El Salmo 14, que complementa la primera lectura, es un canto al justo, que no se dedica a cosas extraordinarias, sino a proceder honradamente y practicar la justicia, que tiene intenciones leales y no calumnia, ni hace mal a su prójimo, ni difama a su vecino. Prácticamente, las consecuencias de cumplir los mandamientos, porque no olvidemos que el primero y más grande siempre será el amar a Dios, amando al prójimo. Empezamos en la segunda lectura durante 5 semanas, la carta del apóstol Santiago. Pareciera que la escribió el pariente del Señor y primer responsable de la comunidad de Jerusalén. Hoy recomienda Santiago que acojamos la palabra de Dios en nuestra vida, porque solo vamos a ser capaces de salvarnos si estamos dispuestos a escucharla y a llevarla a la práctica. No podemos quedarnos solo en la escucha. Hay que ir a la práctica. Y 2 consignas para que acertemos con verdadera sabiduría. La religión pura e intachable es hacer el bien, visitar huérfanos, visitar a las viudas y no mancharse las manos con este mundo. Y el Evangelio de Marcos, que como decíamos al inicio, luego de 5 semanas en que tuvimos el capítulo 6 de Juan, ahora es retomado. Y de inmediato las confrontaciones que van sucediendo entre Jesús y los fariseos, apoyados por unos escribas que vienen de Jerusalén.
Los discípulos comen sin hacer las abluciones de manos que pedía la tradición judía de los mayores. Y Jesús los acusa de hipócritas, porque es un pueblo que honra con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Los fariseos no buscan tanto el mandamiento de Dios, más bien aferrarse a la tradición de los hombres. Y en concreto, sobre la purificación de las manos a la hora de comer, Jesús le quita importancia y aprovecha la ocasión para expresar cuál es la pureza que él pretende. Lo que entra de fuera, es decir, lo que comemos, no es tan importante. Es lo que sale del corazón lo que puede hacer impuro. Y por eso la lista de cosas que salen de dentro y son malas. A los hombres de hoy no nos gusta hablar de la ley. No nos gusta hablar de normas, porque creemos que es un abuso o un pasar por alto nuestra libertad. Y por eso nos escudamos diciendo que cada quien puede hacer lo que quiera. Y nos hemos creído incluso el argumento. Los mandamientos de Dios nunca serán para quitarnos libertad. Al contrario, para que vivamos con la verdadera libertad de los hijos de Dios. Escucha los mandatos y decretos que yo os voy a dar y que debéis cumplir y viviréis. Esa fue la alianza establecida por Dios en el Sinaí. No para quitar vida, sino para dar vida. Y Moisés por eso en la primera lectura dice que esta es la verdadera sabiduría, el ponerlos en práctica. De modo que aquellos que puedan ver nuestra forma de vivir, también sean capaces de reconocer la grandeza de Dios por la sabiduría que manifestamos en nuestras obras, pequeñas o grandes. Sin embargo, esa ley, no podemos olvidar, no puede estar por encima del hombre. Jesús muchas veces lo manifiesta. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, haciendo una clarísima referencia al mandamiento del sábado, el descanso del Sabbat. Hoy el Evangelio apunta más hacia la purificación exterior, que era importantísima especialmente para fariseos. Y Jesús parece relativizar la ley. Sin embargo, lo que está haciendo es dándole pleno sentido a la misma. Por eso dijo en alguna ocasión, no he venido a abolir la ley, más bien a llevarla a la perfección. Todos sabemos que la ley es necesaria y nos sirve de camino para el bien y la armonía interior y exterior. Jesús lo que desautoriza es el legalismo formalista, la interpretación exagerada de la ley, que termina siendo esclavizante antes que liberadora, más preocupada de la observancia meticulosa que de la caridad para con el necesitado. Si Jesús relativiza la ley es porque da prioridad a la persona. La norma es necesaria, entendámoslo, pero no podemos hacernos esclavos de su materialidad descuidando su intención profunda. Los fariseos cumplían la ley, pero eran exagerados en su interpretación y demasiado satisfechos en su cumplimiento. Jesús, en cambio, nos manda a obedecer la ley de Dios, pero sin caer en esos legalismos, sin el formalismo, sin el conformismo de un cumplimiento externo, sino yendo a una intención más profunda. Por eso, deja claro que la pureza del hombre no depende de lo que entra en él, más bien de lo que sale del corazón del hombre, de la conciencia, del interior, que es allí donde deberíamos procurar estar bien limpios, con la conciencia tranquila, y no con las manos limpias, pero con el corazón podrido. Hagamos examen de conciencia. Démosle un chequeo a nuestra vida de fe, sobre todo a las intenciones que nos mueven a actuar en la vida para con nosotros mismos o en el terreno de la justicia social. Aprendamos a distinguir lo que es verdaderamente importante y lo que no. ¿A qué damos más importancia, si al cumplimiento externo o a lo interno y profundo? No caigamos en una casuística exagerada, aquella que es más preocupada por el cumplimiento externo
que por la búsqueda del sentido interior de la ley, ¿seremos nosotros como los fariseos en la interpretación meticulosa de la norma? ¿Perderemos la paz y la hacemos perder a otros por minucias insignificantes en la vida familiar o eclesial? ¿Será que nos conformamos solo con la apariencia exterior o entramos en la interioridad de nuestros motivos de actuación? Pongamos en práctica lo que nos pide hoy la segunda lectura, que son las consecuencias de vivir precisamente la ley, entendiéndola como Cristo también nos lo propone en el Santo Evangelio. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia San Joaquín de Flores en Heredia, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.